¿Qué tal? Un agrado poder retomar de nuevo las pantallas de Canal Nacional Televisión con este nuevo programa que traemos, que es Conversemos e Integremos Fronteras. Hoy hemos traído un invitado especial que nos va a poder hablar en general todo lo que corresponda a las denuncias, los delitos, a la fiscalía, etc. Voy a indicar un poquito de quién se trata. Nuestro invitado de hoy es un hombre con una vasta trayectoria. Cursó la enseñanza media en el Instituto Nacional en Santiago. Él es abogado de la Universidad de Concepción, con magíster en Derecho Penal en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Además tiene un diplomado internacional, curso interactivo sobre ideología, teoría y práctica del nuevo Código Procesal Penal chileno, en la Universidad de Concepción y Academia Virtual Iberoamericana de Derecho y Altos Estudios Judiciales y variados cursos y seminarios de Derecho Penal y Administrativo Militar. La Reforma Procesal Penal con visión teórico y práctico. Taller subregional en materia de lucha contra el financiamiento del terrorismo, principales riesgos actuales en Montevideo, Uruguay. Y una tremenda trayectoria más que la verdad ocuparía mucho espacio para seguir mencionando todos los talleres, los cursos que ha hecho esta persona que hemos traído como invitado hoy día. Se trata de un fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía de Concepción, Jorge Lorca Rodríguez. Jorge, un agrado tenerlo en Conversemos e Integremos Fronteras para que podamos contarle un poquito, ¿cierto?, a nuestros auditores, a nuestros televidentes, de qué trata la Fiscalía. Ahí vamos a expresar, ¿cierto?, en amplio de qué se trata el Ministerio Público principalmente. Así que gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, gracias por la invitación, es un gusto estar contigo hoy día. La verdad es que efectivamente yo llevo en el Ministerio Público ya 22 años. Inicié la reforma procesal penal el año 2003 acá en Concepción y he trabajado principalmente en las fiscalías de Concepción y de Coronel y Lota, que acá Coronel Lota también tiene su fiscalía, y trabajé algunos años durante los años 2007 al 2010. Y hasta el día de hoy me desempeño en Concepción. Actualmente ejerzo la jefatura de la tramitación masiva de causas y he realizado, bueno, una serie de especialidades dentro de la trayectoria como fiscal, ¿ya? Y evidentemente eso me ha validado también desde el punto de vista académico, y que actualmente también ejerzo como docente en el Departamento de Derecho Penal en la Universidad de Concepción. También. Exactamente. Profesor. Exactamente. Y bueno, también en la Universidad Bolivariana también fui profesor. Me han invitado también como profesor en litigación en la Universidad Católica y en la Universidad de San Sebastián. He impartido también cursos de litigación oral avanzado, por la experiencia que tenemos como fiscal, justamente. Jorge, yo te voy a pedir que nos puedas contar un poquitito, ¿cierto?, para que la audiencia sepa cuál ha sido tu trayectoria. Entendido que ya has pasado por varias instituciones. Cuéntanos un poquito de ello. Sí, efectivamente, antes de ingresar al Ministerio Público, cuando ejercí como oficial de carabineros acá en la zona, en Concepción, fui capitán del Servicio de Justicia de Carabineros, y el año 2003 tomé la decisión. Fue una decisión difícil. Tengo un cariño muy cercano con la institución porque toda mi familia pertenece a Carabineros, y decidí seguir otro rumbo, distinto al de mi familia, pero estoy conforme. Ha sido un muy buen desempeño. Mantengo hoy día excelentes relaciones con Carabineros de Chile. Con ellos trabajamos a la par desde siempre, y una experiencia muy importante. Tuve 9 años en la institución. Bastante tiempo. Claro, me retiré con el grado de capitán, y eso me sirvió para comprender la lógica, la dinámica también de cómo funciona la institución, que es muy importante, que a veces en el diálogo con los fiscales se pueden generar confusiones, y eso me ha ayudado mucho para entender cómo es la mecánica de Carabineros. Claro que sí. ¿Y algo más que contar de la trayectoria? Bueno, actualmente me ha tocado, soy el encargado regional también en su tiempo de la reforma en la justicia militar, porque me desempeñé como fiscal militar, y cuando entré al Ministerio Público, la gran reforma que hubo cuando pasó todo lo que son los civiles a materia que eran delitos militares que se veían en la Fiscalía Militar, pasaron al Ministerio Público. Me correspondió a mí ser el coordinador regional del traspaso de toda la jurisdicción. Fue un trabajo bien importante porque en ese tiempo, estamos hablando del año 2010, 2011,
la región del Biobío era un poco más grande que lo que es actualmente, porque claro, incluía Chillán. Lo que es Ñuble hoy día. Ñuble hoy día, y entonces teníamos que traspasar todas las causas de la Fiscalía de Chillán, de Los Ángeles, de Leu y Concepción al Ministerio Público y traspasarlas a las fiscalías locales. Y el fiscal regional de la época me designó como el coordinador y tuve que ser el encargado de, ¿no es cierto?, hacer ese paso porque era importante, porque aquí usted lo tiene que enlazar un poco con lo que es la historia del sistema procesal penal chileno. Que ya vamos a hablar de ello. Justamente. Sí, precisamente, bueno, yo creo que hay una tremenda trayectoria, ha sido una tremenda responsabilidad en todas y cada una de las funciones que ha tenido. Partamos de lleno a lo que vinimos, Jorge. ¿Cómo no? En nuestro país, hasta el año 2000, ¿cierto?, fue cuando se promulgó el nuevo Código Procesal Penal. Pero anteriormente se promulgó también en el año 1906 el Código Procedimiento Penal. Porque anteriormente no teníamos un sistema regulatorio cuando concurría un delito. Hablemos un poquito de historia, cuéntanos un poquito de ello. Sí, bueno, remontarnos un poco desde los orígenes de la República, nosotros teníamos las instituciones españolas, digamos, y eso evidentemente era una desventaja porque ese sistema, yéndonos muy atrás en la historia, recordará que es el rey, ¿no es cierto?, el que delega la facultad y es el rey el que tiene todas las facultades para juzgar a las personas. Entonces él delegaba, ¿no es cierto?, en sus gobernadores, en las instituciones españolas y que evidentemente tenían normas especiales, distintas, para lo que llamaban ellos las Indias, digamos, y que éramos nosotros los lugares, ¿no es cierto?, que tenían destinadas esas normas. Hasta bien avanzada la República, se logra establecer un sistema con lo que es el nacimiento ya previo del Poder Judicial chileno, que es con los jueces de letra. Ya en ellos se le encomienda, ¿no es cierto?, y que forman parte ya de un poder independiente. Y tiene que ver con la división de los poderes, porque antes, como le decía, esto era todo un solo, sí, claro, el rey, ¿no es cierto?, que delegaba. El rey nomás, pues. Exacto. Bueno, desde que Chile, ¿no es cierto?, ya en sus constituciones logra la separación de poderes, en lo que es lo clásico, hoy día se habla de funciones, pero hablemos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, se radica en el juez, ¿no es cierto?, en un juez independiente y que es parte del Estado, pero es un juez. Y con el sistema del procedimiento penal, que es del 1907, se nombran los jueces del crimen. ¿Ya? Y los jueces del crimen, la función que ellos tenían era también con un sistema inquisitivo en que tenían radicadas todas las funciones. O sea, el juez investigaba, el juez acusaba y ese mismo juez te condenaba. ¿Ya? Poca objetividad en eso entonces, ¿no? Claro, era bastante difícil que un juez cambiara su parecer. Su criterio. Claro, el sistema tenía muy pocas garantías para los intervinientes, principalmente para los imputados o reos o procesados, como se llamaba en la época, porque el sistema era escrito, era secreto, eventualmente los imputados no tenían defensa profesional porque el sistema contemplaba una defensa, pero la defensa la ejercían los postulantes de la Corporación de Asistencia Judicial. Donde los no había postulantes. Experiencia, Exacto. Son los postulantes, son las personas que optaban al grado a ser abogados. Claro. No eran abogados profesionales. Y evidentemente con las desventajas que eso tiene frente a un juez que era, ¿no es cierto?, juez del crimen profesional, las posibilidades en un proceso escrito, secreto, no eran muchas para los procesados. No había transparencia alguna ahí tampoco. Además que, evidentemente, como la delincuencia va evolucionando, para bien o para mal, digamos, los niveles de delincuencia siempre superan los sistemas. El sistema se vio superado, evidentemente, una de las grandes críticas que tenía el sistema antiguo que llevamos nosotros, era que las personas pasaban mucho tiempo en prisión preventiva sin que se resolvieran los casos. Entonces teníamos un problema, una crisis que es sistemática, la crisis carcelaria en Chile, y que constantemente tenemos problemas de hacinamiento carcelario. Bueno, el sistema no ayudaba. Que aún continúa. Bueno, por eso te digo, pero es que hoy día se producen paradojas que uno dice, bueno, se cambió el sistema para evitar que se produjera esto, pero ahora se produce el efecto al revés. Porque ¿qué pasaba antes en el sistema antiguo? Había muchos procesados, pero pocos condenados. Porque el sistema era muy lento, muy engorroso y finalmente las personas pasaban mucho tiempo en prisión preventiva hasta que el juez podía dictar la sentencia porque estaba superado el número. ¿Cuánto tiempo podía pasar ahí? 5 años, 6 años, claro. Lo que hoy día
En teoría son 1 o 2 años. Claro. ¿Ya? Y bueno, pero en principio se supone que debería ser más rápido. Pero ahora, ¿cuál es el fenómeno? Pasamos el sistema, ¿no es cierto?, cambia radicalmente y se separan las funciones. Y eso hoy día todavía hay personas que no comprenden, digamos, que se generan instituciones nuevas, que no existían en el sistema. Se crea la Defensoría Penal Pública y se crea el Ministerio Público. Y se separa la función. Y se mantiene, ¿no es cierto?, el Poder Judicial y se crean lo que son hoy día los juzgados de garantía y los tribunales de juicio oral en lo penal. Pero ¿cuál es el cambio radical? La oralidad, la publicidad, que hoy día ustedes pueden, ¿no es cierto?, pueden ver las causas. De hecho, con algunas excepciones. Claro, evidentemente hay delitos que tienen ciertas características. Piense usted un delito de naturaleza sexual, por ejemplo, en que la víctima es menor de edad. Evidentemente, por resguardo de las garantías de esa víctima, no se transmiten algunos aspectos de la audiencia. Pero en principio todas las audiencias son públicas. De hecho, si usted ve, el Poder Judicial tiene un canal en que transmite en vivo muchas veces ciertas audiencias que le llaman la atención al público. Eso en el sistema antiguo era impensable, ¿ya? Bueno, además que la tecnología ayuda. Pero volviendo al tema de las instituciones, el cambio radical es la figura que crea el Ministerio Público, ¿ya? Porque es este nuevo funcionario público, que somos los fiscales del Ministerio Público, con un sistema jerárquico, ¿no es cierto?, con un fiscal nacional que es el jefe del servicio, y los fiscales regionales y los fiscales adjuntos, que son las personas que realizamos la labor diaria. En regiones. En regiones y en las locales, digamos, que son por comunas o por agrupación de comunas. En el caso de Concepción, agrupa a las comunas de Concepción, Chihhuayante, San Pedro, Santa Juana, Florida y Penco. Ya es una agrupación. La Fiscalía de Coronel, por ejemplo, acá abarca la comuna de Coronel y Lota. ¿Ya? Entonces tienen a cargo Talcahuano, tiene Talcahuano, Hualpén. ¿Ya? Y esas son las unidades operativas, las que ejercemos el trabajo. ¿Y qué es lo que cambia? Es que ahora es el fiscal el que investiga, dirige la investigación y el que formula la acusación. Se separa esa función y ahora el juez lo único que tiene que hacer es juzgar, dictar sentencia, resolver en base a los antecedentes que el Ministerio Público tiene que aportar. Porque ahora es carga del Estado, ¿no es cierto?, probar. Y la otra gran institución que genera el contrapeso y que da las garantías es la Defensoría Penal Pública, que también es una institución pública y que hoy día son profesionales, abogados, que brindan la defensa pública. Que tienen la experiencia. Exacto, y que tienen que cumplir ciertos requisitos y que tienen que brindarle la defensa a todas las personas. ¿Ya? Eso también es importante resaltar, que la Defensoría Penal Pública no solamente atiende a las personas que no tienen recursos. ¿Ya? El Estado garantiza en el proceso que todo imputado debe tener un defensor. Sí, después vamos a ir para allá. Ya. Ahora, cuando se crea y se promulga, ¿cierto?, este nuevo sistema procesal penal, no empieza, digamos, a trabajar inmediatamente en todo nuestro país. Va de forma paulatina. ¿Cómo se crea? ¿Cómo se estructura? Digamos, el tema de edificios, el recurso humano, los recursos en general. Sí, evidentemente fue una reforma muy costosa para el Estado chileno y por eso se hizo de forma gradual. ¿Ya? Partió en las regiones, en ese tiempo, las regiones cuarta y la región novena, que hoy día es la Araucanía y la región de Coquimbo, y fue de forma paulatinamente. En Concepción empezó el 2003, previamente había empezado en Talca y en las otras regiones del norte, y finalmente el año 2005 se completa el sistema con la entrada en vigencia en la región metropolitana, y que por el volumen de la región metropolitana se dividió en 4 fiscalías regionales. Ya por la cantidad y bueno, y últimamente han habido reformas respecto a la división territorial, que han surgido las fiscalías de Ñuble, por ejemplo, que es una regional independiente. Exacto. Y las regionales del norte, que también crearon. Antes Biobío tenía alrededor de 54 comunas. Exacto. Y eso bajó. Correcto. Y eso también hace más operativo también el sistema para que puedan repartirse equilibradamente las cargas. Ya. ¿Cuáles fueron más o menos las fuentes que motivaron, ¿cierto?, a nuestros juristas a crear este nuevo sistema procesal penal? Bueno, 2 cosas principales. ¿En qué se basaron? Los orígenes, bueno, primero son compromisos internacionales que Chile debía mejorar su sistema para entrar a los tratados internacionales. Primero como exigencia, y obviamente teníamos que adoptar un sistema que fuera parecido o que pudiera, ¿no es cierto?, culturalmente ser aceptado en el país. Teníamos 2 posibilidades: el sistema acusatorio, como el que se adoptó el día,
o el sistema de jurados, que es el sistema del common law, que son los sistemas americanos, ¿no es cierto?, ingleses. Lo vemos con las peluquitas blancas. Claro, y en que es el pueblo propiamente tal, ¿no es cierto?, el que juzga, pese a que hay un juez profesional, pero hay un jurado, ¿no es cierto?, y que el jurado es una persona del pueblo, un ciudadano, que es elegido para como decidir. Lo vemos en las películas. Correcto, y ellos deciden si es culpable o inocente, y el juez profesional después determina la pena, las partes técnicas, pero es el jurado el que decide. Y la otra opción era el sistema más parecido a lo que es Alemania, en que hay, ¿no es cierto?, la persecución es oficial y que los jueces son profesionales. Correcto. Y Chile optó siguiendo ese sistema, no el sistema norteamericano, y así entonces como surgen estas figuras que hoy día, ¿no es cierto?, es el juez de garantía, que es el juez de control, y el juez de tribunal oral, que son los jueces que deciden los casos, digamos, pero son todos jueces profesionales, o sea, no, y de permanencia, y que forman parte del Poder Judicial, y con reglas en el código. Y la figura del fiscal como una institución autónoma, independiente, y ahí también habían dos opciones, ¿no es cierto? Podíamos tener el sistema que es norteamericano, en que el pueblo elige a los fiscales. Es un cargo de elección popular en otros países. En Chile se optó por la institucionalidad y por la intervención en el nombramiento, ¿no es cierto?, de todos los poderes del Estado para asegurar la autonomía del Ministerio Público. Correcto. Así para nombrar al fiscal nacional interviene la Corte Suprema, interviene el Senado y el Presidente de la República. La Corte Suprema selecciona la quina y el fiscal, el Presidente elige a una de esas personas de la quina, que tiene que ser obviamente un abogado, y el Senado tiene que ratificar la decisión. De hecho, si ustedes recordarán, en la última elección demoró porque no hubo acuerdo transversal, claro, porque requiere, ¿no es cierto?, que la figura del fiscal nacional tenga una autonomía política que de alguna forma garantice que no va a tener sesgos en la persecución penal. Exacto. Ahora, para poder crear este nuevo Código Procesal Penal hubo que hacer una importante modificación. Correcto. Y me refiero a nuestra Constitución, a nuestra Carta Magna. Correcto. Porque sin esa modificación en nuestra Constitución, imposible que hubiera surgido, ¿cierto?, el nuevo sistema procesal penal. Evidentemente fue un cambio, como usted dice, a nivel constitucional. De hecho, se tuvo que crear una ley orgánica constitucional del Ministerio Público como un ente autónomo, una institución totalmente nueva dentro de la orgánica de lo que es la institucionalidad chilena. Y eso fue una gran reforma, muy importante, y hubo acuerdo transversal. Y eso permitió, ¿no es cierto?, que hoy día se implemente y que ya esté consolidada prácticamente en todo Chile. Ya llevamos prácticamente 25 años en el sistema, ya, porque ya casi no hablamos de reforma procesal penal, hoy día se habla del sistema procesal penal. Exacto. Porque ya está consolidado, ¿no es cierto?, ya el sistema antiguo, ya han ido desapareciendo las causas. Los únicos vestigios que quedaban del sistema antiguo eran lo que era la justicia militar, pero eso también ya ha ido desapareciendo a partir del año 2010. Cada vez la judicatura militar se ha ido reduciendo y encapsulando en lo que es la función militar propiamente tal. ¿Ya? Y dejando fuera, primero dejaron fuera a los adolescentes, que también fue una reforma importante en Chile, el año 2005 más o menos, en que también se crea el sistema de responsabilidad penal adolescente. Correcto. Que es un sistema también distinto y que ahora también fue modificado profundamente y que siempre está como objeto de discusión. Y la justicia militar, lo primero que se sacó fueron a los menores de edad, ¿no es cierto?, de esa jurisdicción. Y finalmente, ya hace un par de años, se eliminó completamente ninguna posibilidad de que un particular, un civil, sea juzgado por un tribunal militar. Y hoy día, no corresponde en realidad. Claro, porque como te digo, la finalidad, además que depende por las épocas políticas que ha transcurrido el país, digamos, hubo épocas en que la justicia militar fue un instrumento del régimen de turno para efectuar una persecución política, ¿ya? Y ahí tenía una serie de dificultades, pero quizás sería otro programa hablar de la justicia militar. Correcto. Pero un tema aparte, digamos, que yo conozco. Lo tendremos presente. Tuve 9 años ahí, por eso lo conozco, pero yo lo conocí en democracia. No lo conocí en la época del 73 al 88, en que de hecho ustedes, bueno, son conscientes de que hay personas que han sido juzgadas por lo que hicieron en esas épocas y que tenían la implicancia de jueces, que eran los fiscales militares. Exacto, así es. Jorge, pasemos de lleno ahora, ¿qué es, cómo se define el Ministerio Público? Bueno, es un ente, una institución del Estado autónoma, jerarquizada, ¿no es cierto?, cuya función principal
está definida en la Constitución y en su ley orgánica constitucional, que es principalmente investigar los hechos constitutivos de delito que son de acción pública, darle protección a las víctimas y testigos y, en su caso, ejercer la acción penal, es decir, formular las acusaciones y perseguir las responsabilidades penales de todos los ciudadanos, ¿no es cierto?, por los delitos cometidos en los distintos territorios del país. Eso es básicamente la función y obviamente nosotros tenemos una política de persecución penal, que es la que fija nuestro fiscal nacional. Recientemente se ha publicado esta política que está del año 2025 al 2031 y en que se da un fenómeno novedoso que es la focalización delictual, ¿ya? Porque evidentemente en Chile había una evolución del delito. Sin duda. ¿Ya? Y hoy día tenemos delitos de alta complejidad, tenemos delitos de crimen organizado. Que eran inimaginables. Claro, ¿no es cierto? Eran casi de películas y hoy día sí los tenemos. Y los tenemos los delitos que son los delitos violentos y contra la propiedad, que son los que más impacto producen en la ciudadanía y que esta política de persecución penal, por primera vez en la historia de Chile, la Fiscalía de Chile, o sea, el fiscal nacional, escuchó la opinión ciudadana para poder formar esta política de persecución penal. Hay que escuchar siempre a la ciudadanía. Claro, pero eso no siempre fue así. Sí. Entonces, imagínense, la reforma lleva 25 años y recién ahora, después de muchos fiscales nacionales, la institución ha hecho una mirada hacia la ciudadanía, ya buscando de alguna forma ser oída, porque tampoco podemos dejarnos guiar, ¿no es cierto?, por la voz popular en el sentido de la venganza, que a veces que se puede malinterpretar. Por las necesidades. Exacto, y focalizar. Exacto. ¿Ya? Porque eso también es un poco transparentar a la ciudadanía que ningún sistema tiene la capacidad operativa de resolver todos los casos. Y eso también la política institucional lo transparenta, en el sentido de que los recursos nunca van a ser suficientes para resolver todos y cada uno de los casos penales. O sea, siempre va a haber un margen en que la institucionalidad no va a poder dar abasto. Claro, porque es inevitable, el sistema no es perfecto, además que tendríamos un Estado, imagínese usted, si fuera perfecto, sería un Estado policial, ¿ya? Exacto, porque sí. En realidad todos te juzgarían por todo, entonces evidentemente eso todavía no es posible. No es posible. Ahora, dentro del Ministerio Público tenemos los abogados defensores, los abogados creyentes. ¿Quiénes son los abogados defensores? ¿A quiénes defienden? Ya, primero la aclaración, la Defensoría es un ente independiente del Ministerio Público. Ya, la Defensoría no forma parte del Ministerio Público. Es importante dejarlo claro. Claro, eso, primero hay que tener claro, ¿no es cierto?, que los entes son el Poder Judicial, que son los jueces, el Ministerio Público, que es un ente autónomo que no forma parte del Poder Judicial, correcto, y la Defensoría Penal Pública, que es un órgano del Estado que depende del Ministerio de Justicia, que es una institución que no tiene autonomía, a diferencia del Ministerio Público, que es autónomo. Correcto. La Defensoría Penal Pública depende del Ministerio de Justicia. Por lo tanto, es un servicio del Estado, del Poder Ejecutivo. Paralelo. Paralelo, exactamente, y que es un servicio que brinda el Estado para todos los ciudadanos. Pero el ciudadano también tiene derecho a designar un defensor privado de su confianza. Correcto, particular. Lo que te garantiza el Estado es como la salud. Si tú no tienes un abogado particular, obviamente el cual tú tienes que pagarle, por supuesto, porque los trabajos es un trabajo menor. Claro, ¿no? Dependiendo de la especialidad, los penalistas. Hay estudio, hay experiencia, justamente, hay un montón de cosas. Pero el Estado te tiene que garantizar, porque el sistema obra sobre la base de que tiene que tener un defensor. Derechos, es el derecho, todo imputado tiene derecho a una defensa. Exacto. ¿Ya? Y eso a veces a la ciudadanía le cuesta entender, pero es una garantía del sistema. ¿Ya? Por eso quería hacer hincapié en eso un poquito, porque efectivamente uno puede escuchar, ¿cierto?, la televisión, las quejas, las redes sociales. ¿Por qué los imputados tienen el derecho a defensa? ¿Por qué los defiende? ¿Por qué el Estado los defiende? Claro, porque es una garantía constitucional y que de alguna forma el Estado tiene que asegurarle el equilibrio, ¿no es cierto? Porque piense usted que un imputado se va a enfrentar a un juez, que es un profesional, se va a enfrentar a un fiscal, que es un profesional, y recuerde que el fiscal tiene, ¿no es cierto?, todo el aparataje estatal a su disposición. Tiene a las policías, tiene a carabineros, la policía de investigaciones, todo el Estado contra un ciudadano. Exacto. Y entonces tiene que haber un equilibrio. Y la única forma de asegurar ese equilibrio es con un profesional, ¿no es cierto?, un defensor, que te dé garantía, ¿no es cierto?, de que el trabajo del fiscal esté ajustado a derecho. O que si el juez se equivoca, puedas tú recurrir a las instancias superiores. Y eso te lo garantiza la Defensoría Penal Pública. Insisto, eso sin perjuicio de que tú puedas contratar los servicios profesionales.
Ahora, también hay que aclarar un tema importante de la Defensoría Penal Pública, que es gratuita en principio, pero tiene sí un arancel, porque esto funciona en la base de que las personas que no pueden pagar su abogado, el Estado le garantiza la gratuidad. Pero si tú decides que te defienda el defensor público, que también es una posibilidad, si tú tienes los medios, el Estado también te puede cobrar los honorarios. De hecho, en las páginas, si ustedes entran a las páginas de la Defensoría Penal Pública, hay un arancel publicado. Y ese arancel es el costo que tiene la defensa, porque tampoco es gratis, porque el Estado le tiene que pagar a esos profesionales, Sí, claro. Son funcionarios. Ahí tenemos un caso reciente que no voy a nombrar cuál, pero que hace muy poco, bueno, él contrató, ¿cierto?, una cantidad de abogados, un staff de abogados, pudiendo pagarlos precisamente, pero se produjeron algunas circunstancias especiales, por lo tanto tuvo que recurrir al Estado, a la Defensoría. En esos casos, cuando la persona, el imputado, tiene los ingresos necesarios, ¿cierto?, según la ficha que tengan y todo, ellos se ven en la obligación, independientemente que sea un abogado del Estado, que tengan que pagar sus aranceles. Y eso hay que aclararlo porque la gente cree muchas veces que ¿por qué el Estado va a defender a esta persona si puede pagar? Claro. No, como te digo, efectivamente, lo que pasa es que el Estado no puede no defenderlo, ¿ya? Ahora, es cosa distinta es que después si tú puedes pagar ese servicio, correcto, tienes que pagarlo. Es parecido, muy parecido a lo que es la salud pública. Si tú tienes un accidente y vas al hospital regional, que es público, el hospital te va a atender igual. Exacto. Pase lo que pase. Después vamos a ver si tú, cómo tú si puedes pagar o no puedes pagar. Exacto. Si tienes un tramo en que tú no pagas, el Estado no te va a cobrar. Pero si puedes pagar o tienes los fondos, te las va a cobrar. Y la Defensoría cobra, ¿no es cierto?, las defensas a las personas que pueden pagarlo. Así es. O sea, es como tiene que ser en realidad. Correcto. Ahora, vamos al abogado querellante. Ya, el abogado querellante, acá nosotros es importante aclarar que el sistema adolece de una falta que no se ha podido solucionar y que recientemente el gobierno ha ingresado al Congreso, ¿no es cierto?, el proyecto de ley para crear la Defensoría del Pueblo, ¿ya? Porque hoy día, y esa es generalmente la queja del ciudadano común, es que, claro, el imputado tiene un defensor, pero la víctima no tiene defensor. Y eso también es importante aclararlo porque el fiscal no es el abogado de la víctima. No. El fiscal es el representante del Estado. No, y es el representante del Estado, además, de la sociedad. Claro. ¿Ya? Y tiene obligaciones y deberes para con la víctima de los testigos, pero no es su abogado particular. Correcto. Hoy día, ¿no es cierto?, el particular, un ciudadano como usted o yo mismo, si soy víctima de un delito, yo tengo que contratar a mi abogado, pagarlo. El Estado no tiene un servicio como la Defensoría Penal Pública para atender a las víctimas. Ahí falta el equilibrio. Y ese es el equilibrio que está pendiente por cumplir y que hoy día no se está cumpliendo, ¿ya? De alguna forma el Estado ha tratado de solucionar el problema para las personas que no tienen los recursos y se han creado, ¿no es cierto?, distintos organismos, el Instituto de Derechos Humanos, el sistema Mi Abogado del Ministerio del Interior, las corporaciones de asistencia judicial, de alguna forma tratan de paliar esa falta, pero que también es insuficiente. Es insuficiente porque igual de alguna manera esos abogados van a cobrar sus honorarios, por lo tanto va a haber alguna institución que tenga que pagarlos, ¿no? Claro, en principio, bueno, el abogado querellante es de cargo de la víctima, debería pagarlo la víctima. Sí. Pero hay servicios estatales que brindan ese servicio gratuito, pero son por caso, la mejor niñez, para delitos específicos de la niñez, el Servicio Nacional de la Mujer, pero casos específicos de violencia intrafamiliar, pero solo para las mujeres, ¿se fija? Pero son así casos atendida a la trascendencia, pero no hay un servicio, a diferencia de la Defensoría Penal Pública, que es para todos. Está muy focalizado eso. Correcto. Ahora, Jorge, ¿desde cuándo está esta moción en la Cámara? Hace más o menos 2 años. El tema, comprenderá usted, pasa por, se lo imagina, ¿no es cierto?, el tema del costo, porque evidentemente significa una institución, significa profesionales que hay que pagar y que exigirles dedicación exclusiva. El proyecto está basado principalmente en lo que es convertir hoy día los servicios de la Corporación de Asistencia Judicial, ¿ya? Hoy día la Corporación de Asistencia Judicial tiene profesionales, hay abogados, evidentemente, pero también están las personas que están haciendo su práctica profesional, ¿ya? El sistema penal... Pero ahí los abogados que tiene la corporación son bastante menos. Correcto. Que están haciendo la práctica para ser abogado. Correcto, y exactamente. Y hoy día en el sistema penal usted no puede ser representado por un postulante de la Corporación de Asistencia Judicial porque el requisito para ser defensor
es que usted tiene que ser abogado titulado. Claro. No se permite que el estudiante o la persona que está postulando ejerza la defensa. ¿Y eso por qué se eliminó? Porque antes se permitía, por lo menos en todos los tribunales, Claro. el procurador, porque en general los procuradores hoy día no pueden litigar directamente. Correcto. Tiene que ir el abogado titular, ¿cierto? Son reformas, sí. En materia penal eso es una decisión de política cuando se establece el sistema de que necesariamente tenía que ser la intervención profesional, por lo que le comentaba hace un ratito atrás, el equilibrio. Porque los entes persecutores, el juzgador, son profesionales. Entonces tú tienes que tener un equilibrio, tienes que tener una persona de las mismas características para que tú puedas enfrentarte. Lo que antes pasaba es que yo fui postulante de la Corporación de Sentencia Judicial, fui joven, ¿no es cierto? Estaba recién partiendo, no tenía la experiencia que tengo ahora, de más de 30 años ya ejerciendo, y me tocó hacer defensas penales en la Corporación de Sentencia Judicial, obviamente a ciegas, haciendo lo mejor posible, Sí. y el juez hace lo que hacía y se hacía porque era el amo y señor de su caso. Claro, y era un niñito, era un alumno todavía. Correcto, y eso Claro. hoy día eso no está permitido. O sea, no es permitido que una persona con esa experiencia o falta de experiencia se haga cargo de una defensa penal, porque la defensa penal es una de las defensas más delicadas, porque estás arriesgando, ¿no es cierto?, la libertad de una persona. Exacto. Porque eso también es la otra mirada y la gente siempre se olvida de eso, pese a que yo soy fiscal, pero yo lo tengo súper presente. O sea, tú estás jugando con la libertad de una persona, Así es. 10 años, Así 15 es. años. Sí. Entonces, no es que sea una ¿Y si cosa se que... equivocan? Correcto. Y si el fiscal, ¿no es cierto?, cometió un error, o si el juez cometió un error, ¿quién lo puede darse cuenta? Bueno, Solo un defensor. Claro, y finalmente, ¿quién tiene que responder? El Estado También, con una demanda por los contra errores. mi perjuicio. Por los ¿cierto? errores que pueden... Claro. claro. Bueno, esto minimiza la posibilidad de error. No te digo que el sistema sea perfecto, Sí, claro. pero se minimiza la posibilidad de error. Bueno, hemos hablado del Ministerio Público, del abogado querellante, del abogado defensor. Ahora vamos y aclaremos quién es la víctima y cuándo esta víctima, cuando ha concurrido un delito, ¿cierto?, puede hacer la denuncia, dónde tiene que denunciar, cuáles son las alternativas. Vamos. Bueno, la víctima es la persona que es personalmente afectada por un delito y si no, son los representantes, digamos, que están establecidos en el código en el caso que la persona no pueda ejercer. Por ejemplo, si la víctima muere, evidentemente hay víctimas indirectas, que son los padres, el cónyuge, los hijos, y así hay un orden de prelación. Correcto. Y cualquier persona que es víctima de un hecho que reviste caracteres de delito puede hacer la denuncia directamente en Carabineros, en la Policía de Investigaciones y también directamente en la Fiscalía. La Fiscalía también tiene un turno para denuncia en que la persona también puede ir directamente a ejercer su denuncia ante el Ministerio Público, o si tiene los medios, ¿no es cierto?, también puede ejercerlo directamente ante el tribunal a través de lo que es la querella. Pero la querella, ¿no es cierto?, requiere necesariamente, al igual que la defensa, el querellante también tiene que ser un abogado. O sea, no puede la persona, la víctima directamente, a no ser que sea abogado, ejercer la querella ante el juzgado de garantía. Claro. Sí, tiene supuesto. que contratar un servicio Sí, profesional. correcto. O sea, no va a ir directamente, no puede hacerlo. Siempre la intervención Exacto. en tribunales con abogado. La víctima solo puede denunciar, Sí. ¿cierto?, un delito Claro. que haya sido cometido contra ella, o en Carabineros de Policía. Chile, o en la PDI, o directamente en la Fiscalía, Ministerio Ministerio Público. Público. También en el tribunal también se pueden hacer denuncias, ¿ya? Pero Ya. esas se las derivan directamente al Ministerio Público. Ok, Ya. ya, o sea, tienen que acogerla. Tienen que acogerla. Ok. Claro. Y lo otro es la querella, ya eso requiere, ¿no es cierto?, la intervención de un profesional, abogado. Sin duda. Ahora, cuando Carabineros de Chile o la PDI recibe una denuncia, ¿cierto?, Correcto. ¿qué plazo tienen ellos como institución informar al Ministerio Público? Bueno, hoy día el sistema también ha sido modificado. Cuando partió la reforma, la comunicación debía ser inmediata. ¿Ya? Y eso inmediata se entendía en el menor plazo posible para que el fiscal de turno tomara una decisión respecto a esa denuncia. Y ahí hay que distinguir, ¿no es cierto?, el tipo de denuncia, si estamos frente a un delito flagrante o no. ¿Ya? Porque si hay un delito flagrante, las policías tienen ciertas obligaciones respecto al delincuente flagrante. Aprovechemos a aclarar eso, el delito flagrante. Claro, el delito flagrante es el que se está cometiendo inmediatamente, en el momento en que la policía toma conocimiento en un tiempo inmediato, y que ese tiempo inmediato está definido en la ley, que son 12 horas.
¿ya? Dentro de ese periodo, la policía, ¿no es cierto?, frente al delincuente flagrante, su obligación es detenerlo, ¿ya? Y ponerlo a disposición del Ahí ministerio. puede actuar sin una Correcto. orden del tribunal. No, acá aclararlo, siempre ese también ¿Ya? es un detalle importante. Los tribunales no le dan instrucciones a las policías. Las instrucciones de investigación las emana el fiscal. Okay. El fiscal. Ya. Entonces, eso es Buena importante aclaración. aclararlo Buena inmediatamente. aclaración, sí. Entonces, el tribunal no tiene ninguna intervención. Acuérdese que O sea, ya. hasta que nos llega al juicio oral, en lo penal. Claro, hasta que pasa control de detención, que es en la etapa, pero todo eso previo a. Fiscalía. Claro, lo decía el fiscal. Y antiguamente el fiscal del turno, que se comunicaba por teléfono con las policías, y el fiscal del turno decidía si esa persona detenida en un delito flagrante pasaba o no a un control de detención ante el juez de garantía. Y ahí la causa, ¿no es cierto?, se dice que está judicializada, es decir, interviene ahí recién el juez de garantía. Antes el juez de garantía no puede dar ninguna instrucción, no puede tomar ninguna decisión, salvo que el fiscal le pida algo. Correcto. Le pida, por ejemplo, una autorización judicial. Y ese es el otro caso, un delito que no es flagrante, que no está en el tiempo que establece la ley, pero es un delito grave. El fiscal... Una violación, por ejemplo. Claro, o un homicidio, delitos los más graves. El fiscal puede pedirle una orden de detención, pero esa tiene que emanar del juez. Okay. Y ahí es el fiscal Ahí el que, claro, no, la pide y el juez la da. Por eso el juez la da. Pero siempre la instrucción a las policías es a través del fiscal. Fiscalía. Hoy día el sistema se ha modernizado, tenemos un sistema de bitácora web, que es hoy día en línea, la policía trabaja con los fiscales, que es un equipo hoy día de flagrancia que está de turno. Ya para que esto funciona 24 horas, claro, los 365 días del año, o sea, esto no para nunca. O sea, siempre hay un fiscal y un equipo de turno de flagrancia. Y ese equipo, ¿no es cierto?, se comunica directamente con las policías a través de la bitácora web, que es un sistema informático en que las policías van subiendo las denuncias y el fiscal va automáticamente, ¿no es cierto?, tomando decisiones. Sin perjuicio de que se mantiene igual en casos urgentes el contacto telefónico, pero siempre hay un fiscal de turno, ¿ya? Y ese fiscal de turno es el que toma la decisión respecto a si pasa a control a un detenido, si adopta medidas en favor de la víctima, por ejemplo, una menor de edad, puede adoptar medidas de protección, puede pedirle al juez medidas cautelares, ¿cierto? Por ejemplo, sacar al padre de la casa o al violador, ¿no es cierto?, o al abusador, etcétera. Y esas decisiones, ¿no es cierto?, pasan por el fiscal con la autorización del juez. Pero siempre, ¿no es cierto?, estos 24/7, siempre va a haber, ¿no es cierto?, un fiscal de turno. Claro, sí. Un fiscal o una fiscal, da lo mismo, digamos. Ahora, hemos hecho mención, ¿cierto?, a delitos ya graves, violación, homicidio. Pero ¿qué sucede cuando es un delito menor? Cuando la persona, la víctima, ¿cierto?, hace la denuncia a Carabineros o la PDI y Carabineros tiene la obligación, sea cual sea la denuncia, informar al Ministerio Público. Correcto. Y el Ministerio Público decidir si continúa o no continúa con claro, o sea, en causa. principio todos los delitos, de acuerdo a nuestra política institucional, requieren una persecución. ¿Ya? La diferencia va a estar en la intensidad y los recursos que vamos a destinar. Comprenderá usted también que la policía también tiene recursos escasos, digamos, no abunda el personal, los vehículos, los laboratorios, como uno quisiera. Sí. A veces la gente tiene expectativas y es comprensible porque uno a veces ve un poco la televisión o fantasías, digamos, y piensa que tenemos laboratorios, ¿no es cierto?, y tenemos todos los equipos y no siempre es así, digamos. No, hay lugares en que no tenemos esos recursos y entonces obviamente hay que priorizarlo, ¿ya? Por ejemplo, si son unas lesiones leves o una discusión entre vecinos, la verdad es que no voy a destinar un laboratorio o un equipo especializado para investigar ese caso, digamos. Claro. Pero sí, si es un secuestro, por ejemplo, de una menor de edad, voy a poner todos los recursos, voy a pedir, ¿no es cierto?, a las policías especializadas y voy a hacer el despliegue atendida a la gravedad del caso. Por supuesto. Pero en el primer caso, ahí el fiscal decide no perseverar. No necesariamente, no necesariamente. Lo que pasa es que también las expectativas hay que racionalizarlas en base también al castigo probable. Y ahí el sistema contempla varios tipos de procedimientos atendía la naturaleza de los hechos. ¿Ya? Los casos más graves, ¿no es cierto?, van al juicio oral, ¿no es cierto? Porque ahí generalmente el fiscal te va a estar pidiendo una pena de 5 años y un día, 10 años. Y eso tiene delitos menores. Claro, los delitos graves, las faltas son monitorios. Claro. Entonces eso no va a ser en forma de juicio.
va a ser un requerimiento escrito en que el fiscal le va a pedir al juez que le imponga una multa, ¿ya? Y eso también a veces cuesta comprenderlo porque una lesión leve, por ejemplo, una mordedura de un perro, que a la persona le puede parecer grave, pero en el Código Penal solo tiene multa, entonces más de eso no se va a obtener. Aunque se lo coma casi entero. No, es que hay, bueno, hay casos y casos porque también entran, ¿no es cierto? Hay que distinguir los resultados, digamos. Sí. Pero por eso digo, según las expectativas, un accidente de tránsito, por ejemplo, tienen salidas alternativas. ¿Ya? Tú puedes pagar los daños y, claro, solucionar la situación, no amerita un juicio. Pero son atendidas las materias. No así, por ejemplo, el manejo en estado de ebriedad. Ese ya es un delito más grave, entonces eso va a requerir un procedimiento. Y ahí también van a haber salidas alternativas. Y eso es lo otro que el sistema contempla, como tú ya lo insinuabas, ¿no es cierto?, ciertas facultades que tienen los fiscales para descartar casos. ¿Ya? Y eso en la masividad, pues yo soy el jefe de esa unidad, el descarte nosotros lo hacemos en base, ¿no es cierto?, a los pronósticos de pena y a las posibilidades de que las personas efectivamente continúen con el proceso. Porque además también tienes que comprender que para la víctima también es una carga procesal, porque va a significar, y no es menor, que tú tengas que asistir a las audiencias, porque es todo presencial, es todo oral y es todo en público. Entonces también la víctima se expone también, y atendía las características del caso, a lo mejor no vale la pena seguir adelante un proceso por algo tan pequeño. Y ahí lo que nosotros hacemos son facultades que tenemos, podemos archivar provisionalmente, podemos aplicar principio de oportunidad o decidimos no iniciar la investigación. Pero, ¿qué significa archivar provisionalmente? El archivo provisional es cuando... Yo lo sé. Sí, archivo provisional es cuando no hay antecedentes suficientes o no tenemos un imputado conocido, por ejemplo. ¿Ya? El ejemplo característico, usted, ¿no es cierto?, tiene la mala suerte, dejó su auto estacionado, le quebraron el vidrio y le sacaron el bolso. ¿Quién fue? No sabemos. Claro. No hay, salvo que existieran cámaras, o un testigo, o que tuviera suerte y fuera un delito flagrante y justo va pasando los carabineros y detengan al delincuente. ¿Ya? Pero eso no siempre es así. Claro. ¿Ya? Y entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Ya? Tenemos 100 casos con esas mismas características. No tenemos ningún antecedente de la persona que cometió el delito. Queda ahí archivada. Queda archivada provisionalmente. Hasta que no haya nuevos antecedentes. Justamente. Y ahí esos antecedentes hoy día tenemos sistemas de focalización y de análisis criminal que antes no existían. ¿Ya? Y eso también es importante, que son las fiscalías que hoy día van a ser creadas, que son las de análisis que están, las de análisis criminal y las de alta complejidad. Las de análisis criminal lo que hacen es justamente ver las denuncias, ver, ¿no es cierto?, las características, el lugar donde se están cometiendo, y eso podría abrir un foco investigativo y ahí iniciar una investigación para, a lo mejor, es la misma persona que está cometiendo los delitos. Correcto, como los homicidios en las películas. Claro, o una banda que se dedica a robar, ¿no es cierto?, ciertas características. Y eso puede surgir como una investigación y la causa está archivada, se puede desarchivar, se agrupa y se puede iniciar una persecución, digamos, más inteligente respecto a esa investigación. Porque, ¿qué pasaba en el sistema antiguo? Ese mismo caso, ¿qué es lo que hacía el juez? Mandaba una orden de investigar a Carabineros o a la Policía de Investigaciones. Y la Policía de Investigaciones llegaba a la misma conclusión meses después, que no hay cámaras, que no hay antecedentes, y después la sobreseía. Ya, bueno, eso se ahorra, ¿no es cierto?, porque descongestionamos a la policía. Ya, exactamente. Y los casos quedan, ¿no es cierto?, archivados provisionalmente. Exacto. Vamos con el imputado. ¿A quién se le llama el imputado? ¿Cuáles son los derechos del imputado? Y además también, ¿cuándo pasa a ser formalizado en caso de que fuera necesario? Bueno, en general, los imputados son todas las personas respecto de quien se tiene sospechas de que ha intervenido o ha tomado parte como autor, cómplice o encubridor en un delito. ¿Ya? Eso cualquier persona podríamos eventualmente... o cómplice. O encubridor. O sea, cualquier persona podría estar expuesta, ¿no es cierto?, a ser imputado eventualmente. Eso también la gente a veces se olvida, que un día puede ser víctima, pero otro día puede ser imputado. Y como el imputado, ¿no es cierto?, tiene ciertas garantías y derechos que regula la ley, entre los más importantes, ¿no es cierto?, está el derecho a contar con un abogado, desde el principio que se inicia la investigación en su contra, y a guardar silencio y otros derechos más que están contemplados. Y a guardar silencio durante todo el juicio si quisiera. Claro, exacto. Eso también a veces la gente no lo entiende, porque a mí a veces la gente me dice, oiga, pero ¿por qué no lo hace confesar? Es que eso no, en el sistema antiguo tal vez se permitía, porque era una... O sea, se le obligaba. Claro, estaba obligado a prestar una declaración y eventualmente eso se prestó para muchos abusos, mucha tortura, que las personas eran, ¿no es cierto?, flageladas para conseguirle una confesión.
ya, y eso llevó a cometer muchas injusticias respecto a algunas personas. Hoy día eso no está permitido. Además, los derechos humanos. Correcto, hoy día está absolutamente prohibido cualquier método que involucre torturas u otros tratos degradantes respecto a la persona. Está prohibido absolutamente. Y cuando se transforma en formalizado, cuando el fiscal decide, ¿no es cierto?, ya sea pasarlo a control de detención o pide una audiencia para comunicarle formalmente los cargos, que es eso. Solamente el fiscal te informa que te está investigando por A, B o C delito, y eventualmente eso tiene consecuencias, porque atendida la gravedad del delito, el fiscal estaría obligado a pedirte cautelares. Y eso es lo más grave, que tú puedes arriesgar, ¿no es cierto?, la prisión preventiva, que es la más grave, u otras cautelares de menor intensidad, como el arresto domiciliario, la firma, el arraigo nacional, pero eso va a depender de las características y la gravedad del delito según la situación. Y eso se da en dos formas, ya sea el delito flagrante que pasas a control de detención, o que el fiscal pida al juez de garantía una audiencia para comunicarte los cargos. ¿Por qué en casos que lo hemos visto en los últimos días, personas que están con prisión preventiva, ¿cierto?, porque fueron formalizados, pero el juez les otorga el poder salir y tener prisión domiciliaria? Claro, eso es caso a caso, va a depender de las características. Ahora, en general los jueces lo que hacen para determinar la prisión preventiva son varios factores, ¿eh? Son el peligro para la seguridad de la sociedad, el peligro de fuga, el peligro de que la persona pueda obstaculizar la investigación o el peligro para la víctima, ¿ya? Son factores de riesgo que el juez tiene que ponderar. Pero otro factor que también el juez tiene que ponderar es lo que se conoce como la prognosis de pena. ¿Qué significa la prognosis de pena? Es este caso concreto, si yo lo condeno, ¿qué pena arriesga? ¿Ya? Y en base a esa pena probable que el juez hace una proyección, porque el juez es profesional, ¿no es cierto?, dice ya, este es un homicidio, por ejemplo. Te voy a dar el ejemplo del homicidio. Esta pena probable son 10 años y un día. ¿Ya? ¿Qué significa que sean 10 años y un día de presidio? Que esa persona, si la condenan, va a cumplir efectivamente 10 años en la cárcel. No va a poder optar a penas sustitutivas, que son las penas alternativas que contempla la ley. Entonces el juez, ¿qué es lo que hace? Que si esta persona, ¿no es cierto?, le da la libertad, lo más probable es que se fugue. Claro. Y entonces es necesario mantenerlo en prisión preventiva. Y ahí cuando están en prisión preventiva, cuando el juez, ¿cierto?, dicta la sentencia de tantos años, X, ¿se le consideran ese periodo de tiempo que estuvo en prisión preventiva? ¿Se le suman? Se le considera como abono a la pena que va... Son como las deudas. Claro, tú vas abonando. ¿Y en qué caso el juez te va a dejar en libertad o te va a dar cautelares de menos intensidad? Cuando hace ese mismo ejercicio y calcula, ¿no es cierto?, que esta persona ha atendido sus antecedentes personales, por ejemplo, va a cumplir la pena en libertad. El ejemplo clásico, el robo por sorpresa, ¿no es cierto? El robo por sorpresa se conoce vulgarmente como el lanzazo. El lanzazo. Claro. Entonces ahí el juez, ¿qué es lo que va a mirar? A ver, ¿este sujeto es reincidente o tiene irreprochable conducta anterior? Si tiene irreprochable conducta anterior, lo más probable es que lo voy a condenar a 541 días. Lo más probable es que va a quedar firmando. Entonces, pero ya se justifica. Los antecedentes también. Claro, pero se justifica entonces mantenerlo en prisión preventiva. No. Si lo voy a condenar a una pena en libertad, claro. Entonces ahí lo más probable es que te dé la libertad. Porque ahí son firmas diarias, semanales, mensuales. Mensuales en gendarmería. Okay. Pero ese mismo caso, ese mismo robo por sorpresa, si un sujeto es reincidente, entonces ya la pena no son 541, claro. La pena probable es 3 años y un día 5. Claro. Y si tiene condenas anteriores, no va a optar a pena sustitutiva. Entonces ese mismo caso, el juez lo va a dejar en prisión preventiva porque va a decir el cumplimiento efectivo. Que son los agravantes que se llaman. Exacto. Hay otro grupo de delitos, por ejemplo, que no tienen pena sustitutiva. Por ejemplo, los delitos sexuales contra menores de edad. Una violación de menor de edad. Entonces, si está acreditado el supuesto material, es decir, se justifica el delito, hay antecedentes fundados que esta persona efectivamente cometió el delito y que la víctima es menor de edad, entonces ese caso, cuando lo condene, no va a poder optar a ninguna pena sustitutiva. Va a cumplir de 5 años y un día para arriba. Efectivo. Entonces, ¿qué va a pasar con ese sujeto? Lo más probable es que lo deje en prisión preventiva. Correcto. ¿Ya? Pero un caso en que no, lo va a dejar en libertad con cautelares, sí. Ahora, ya habiendo conocido, ¿cierto?, el Ministerio Público, el abogado defensor, el abogado querellante, la víctima, el imputado, ¿cuál es el plazo máximo que tiene el Ministerio Público para realizar una investigación y de ahí enviar los antecedentes al Tribunal del Juicio Oral y lo Penal? Ya, bueno, ahí hay que distinguir varias situaciones, porque si la causa está judicializada o no está judicializada, ¿no es cierto? Lo que marca la judicialización es lo que yo le comentaba, que es la formalización. Desde que se formaliza la investigación, el juez fija el plazo.
¿ya? Y el plazo máximo que le puede fijar un juez son 2 años. Normalmente los jueces no fijan ese plazo porque la defensa pide que sea un plazo menor. Entonces, dependiendo del caso, si está judicializado y formalizado y con cautelares, los plazos van entre los 3 meses a los 6 meses de investigación. Eso es la formalizada, ¿ya? Por lo tanto, eso lo regula el juez, ¿ya? A petición de la defensa, pero ellos fijan el plazo de investigación. Cosas distintas son los casos no judicializados. Aclarando, pero no puede ser nunca mayor de 2 años. No, un caso formalizado, una investigación formalizada, no puede, el plazo máximo legal son 2 años, ¿no es cierto? Okay. Y en el caso de los menores de edad son 6 meses, ¿ya? Con la ley de responsabilidad penal adolescente que tienen estatuto especial, que tienen fiscales especializados, jueces especializados y defensores especializados, ¿ya? Pero eso, todos estos casos que yo le estoy mencionando son en el supuesto de una formalización de investigación. Exacto. Ahora, desde el punto de vista de las investigaciones no formalizadas, ahí no hay ningún plazo. Solamente el plazo, claro, el plazo que nosotros conocemos y todos los fiscales sabemos, ¿no es cierto?, que son los plazos generales de la prescripción de la acción penal. Es decir, si yo tengo paralizado un caso más de 5 años, esa causa va a prescribir y va a ser sobreseída. Por lo tanto, nosotros pueden continuar con esa misma causa. Claro, por lo tanto la idea es que nosotros no nos demoremos 5 años antes de que se nos pase el plazo, digamos, ¿ya? O 10 años si es un crimen, etcétera. Ese es como el parámetro. Además que nosotros tenemos también metas institucionales internas y controles que nos están controlando los plazos de investigación. Claro, o sea, claro. Y la meta es obviamente ir sacando las causas más antiguas para que no prescriban, porque no se va a poder perseguir el delito si pasa el plazo y yo me demoré 10 años, ¿no es cierto?, en investigar. Bueno, eso es sumamente ineficiente. Digamos. Con respecto a los plazos y a que no prescriban y el tiempo, antes del nuevo Código Procesal Penal, ¿cierto?, teníamos un procedimiento penal inquisitivo. Correcto. Hoy día es más bien garantista. Claro, es acusatorio, que se llama. Acusatorio, pero más garantista. Claro, con garantías, evidentemente, y en el sistema antiguo tampoco, ahí sí que no había ningún plazo. Claro. Eran los plazos generales y ahí los jueces se demoraran. Claro, justamente, y eso generó el sistema que provocó el cambio. Ahora, en la actualidad, y por eso me fui atrás, aún persisten causas con el sistema antiguo inquisitivo. Sí, hay todavía causas del sistema. ¿Quedan muchas de ellas? Claro, hay muchas causas de esas características. También tenemos las causas de los derechos humanos del régimen militar, en que efectivamente se siguen investigando, porque esos delitos son imprescriptibles, porque son delitos de lesa humanidad y por lo tanto no van a prescribir y se siguen investigando hasta el día de hoy, y eso está a cargo del Poder Judicial. En esos casos siguen investigando los ministros de las Cortes o los jueces designados con esa especialidad, pero porque tienen una característica especial. Correcto. Vámonos ahora al Tribunal del Juicio Oral en lo Penal. Ya. ¿Cuál es la función de este juez? ¿Cómo se da todo este proceso? Correcto. Fiscal, abogado, defensor, querellante, todo. Bueno, la diferencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal con el juez de garantía es que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal es un tribunal colegiado. ¿Qué significa que sea un tribunal colegiado? Que son 3 jueces, ¿ya? Y tiene ciertas características. La penalidad tiene que ser de 541 días hacia arriba, ¿ya? Menos de eso siempre va a estar en el juzgado de garantía, porque eso tienen un procedimiento especial que se llama procedimiento simplificado, ¿ya? Que son los delitos menores. Son los delitos que no exceden de 540 días, correcto, que son un importante grupo de causas, digamos. Y las otras pueden ir a tribunal oral o pueden quedar en abreviado, que es un término intermedio, pero que se puede resolver en garantía. Pero máximo 10 años. 10 años. Por lo tanto, si yo le pido a alguien cadena perpetua, por ejemplo, eso sí o sí tengo que llevarlo a un tribunal de juicio oral en lo penal. Y el juicio oral en lo penal, ¿no es cierto?, tiene ciertas etapas, que son las etapas, ¿no es cierto?, desde los alegatos de apertura a cargo del fiscal y la defensa, el desarrollo del juicio propiamente tal, que es tal cual usted lo ha visto, ¿no es cierto?, es que pasa la prueba, es decir, ahí los jueces aprecian directamente, escuchan al testigo, al perito, ven el arma, ven la fotografía y se forman su convicción en base a lo que se resuelve en el juicio. Aquí no hay papeles, digamos, no hay carpeta, es todo oral y todo lo aprecian directamente los tribunales, los jueces que están ahí en la sala, y ellos son los que toman la decisión. Por eso son jueces, a diferencia del jurado, en que uno le habla al jurado, ¿no es cierto?, al público sí, que eligieron. Sí. Acá no, son los jueces y ellos son jueces profesionales y ellos después adoptan una decisión. Después de cerrado el debate, se dan los alegatos de clausura,
las réplicas, se da la palabra final al acusado y los jueces se retiran a deliberar en privado. Y después comunican su veredicto, se absuelven o condenan. Y después se condenan, tienen un plazo de 10, 15 días para darte la sentencia, para decirte cuánto. ¿Ya? El veredicto es si eres culpable o inocente. Si eres culpable, después van a dictar una sentencia escrita, completa, con el análisis de la prueba, y te van a decir la pena que vas a cumplir. Y eso es el juicio oral, muy en síntesis, digamos. ¿Cuánto dura más o menos este juicio oral en lo penal? Desde que se inicia hasta el término. No, esto es muy relativo. La sentencia. Claro, es muy relativo. O sea, hoy día tenemos casos emblemáticos que duran meses, porque son una cantidad de pruebas impresionante. Y, yo he estado 4 meses en un juicio rindiendo pruebas y finalmente al 5.º mes recién tienes tú la sentencia. ¿Ya? Pero como te digo, los plazos de los juicios dependen de la cantidad de la prueba. Pero en todo caso son harto más cortos lo que tenían el Claro, porque ahora, claro, sin duda, porque o sea, una vez iniciado el juicio hay un principio que se llama la continuidad, no puedes suspenderlo. Ya tienes que terminar, o sea, empiezas... Estos principios son de ahora, sí. Claro, sí, pues del sistema nuevo que nos rige, claro. Hoy día tú inicias un juicio y tienes que terminarlo. Exacto. No puedes dejarlo a esperar a 3 años más y dictar sentencia. No, tú tienes que continuar, lo que demore el juicio. Ya puede ser un mes, los juicios normalmente duran un día, 2 días, ¿ya? Una semana, ¿ya? Eso es un juicio, más o menos. ¿Se pueden alargar dependiendo si aparecen nuevos antecedentes, nuevas pruebas? No, no. En principio la prueba se fija en la autoapertura, ¿ya? Y eso lo resuelve el juez de garantía, ¿ya? Correcto. En principio no podría haber sorpresas para el tribunal oral en lo penal. No pueden llegar con nada nuevo después ni claro, salvo que surgiera algo extraordinario y que tú tienes que demostrar que efectivamente no conocías al momento de presentar la acusación, por ejemplo, al fiscal, porque esto se supone que el defensor tiene que preparar su defensa. Por ejemplo, para que entienda la gente, un homicidio, un testigo que se fue fuera del país, pero el abogado ni nadie sabía ahí que existía ese testigo. Claro. Y llega y dice que tiene prueba. Podría eventualmente, ¿no es cierto?, discutirse sobre prueba nueva, pero eso se discute en el tribunal oral, pero hay que probar, valga la redundancia, claro, que tú no conocías o no sabías de la existencia. Claro, justamente. Qué interesante sí, es un mundo importante, digamos. Procedimiento procesal penal. Sí. Yo creo que estamos ya terminando. Dar los agradecimientos, Jorge, por haber aceptado nuestra invitación. Primer programa después de mucho tiempo, con un nuevo nombre, que es Conversemos, Integremos Fronteras, que va por Canal Zonal Televisión, por señal cable en el canal 251, y además que se transmite en directo por Facebook. Así es que mis agradecimientos sinceros. Yo sé que dejaste cosas para poder venir acá y estar presente y poder contarle a la gente, ¿cierto?, de qué trata todo esto de la Fiscalía, el Ministerio Público y todo lo que corresponde. Espero poder tenerte nuevamente más adelante y tal vez podamos hablar ahí de varios temas que son interesantes, de los cuales tú sí puedes hablar de ellos. Claro, como usted guste. También podemos referirnos a la docencia, si usted también pertinente, como docente de la Universidad de Concepción. De la Universidad de Concepción, el profesor de Derecho Penal. Profesor de Derecho Penal, ahí lo vamos a tener como profesor. Entonces no nos queda más que despedirnos, dar los agradecimientos al Padre Eterno, porque yo soy creyente, que hace posible que podamos estar aquí frente a usted en estas cámaras para poder llegar con distintos temas. No nos deje de ver cada miércoles a las 12 horas, que estaremos presentes con invitados interesantes como Jorge Lorca, fiscal de la Fiscalía de Concepción, y también tendremos invitados internacionales que ya vendrán luego y los conocerán. Así que muy agradecida, muchas gracias, hasta un próximo programa. Gracias, Jorge. Gracias, hasta luego.